Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a ver un poco de ángulos notables, ¿ok? Y simplemente, ¿qué es un ángulo notable? Son aquellos que forman las rectas notables y se clasifican de las siguientes maneras como vamos a estar viendo. Lo que es un ángulo central. Dice, por significado dice, es aquel ángulo que forman dos radios o bien por un diámetro y un radio, ¿ok? Y tiene su vértice en el centro. Ok, simplemente en pocas palabras, el ángulo que nosotros estamos viendo va a decir que el ángulo que nosotros tenemos de A o B, o sea que este que tenemos aquí de negrito, es igual al largo que vamos a tener. Ok, esto es fácil y sencillo de ver. Ok, este ángulo va a ser el mismo aquí y va a ser el mismo de A a B. Ok, ahora, un ángulo inscrito. Aquí viene ya un poquito más lo interesante. Por definición dice, tiene su vértice en el punto de la circunferencia y lo forma un par de cuerdas. Ya lo habíamos dicho, que las cuerdas son una recta que toca dos puntos de la circunferencia adentro de un círculo. ¿Ok? Entonces, tenemos perdón, una cuerda que es de A a B y otra cuerda que es de B a C. ¿Ok? Y yo quiero saber el ángulo que tenemos en B. ¿Ok? O que sería de A, B, C. El ángulo que hay de A, B, C. Y simplemente, ¿cuál es? Ok, es el arco que nosotros tenemos de A a C sobre 2. ¿Ok? Es simplemente verlo de esta manera. Entonces, el ángulo que nosotros tenemos aquí, que sería el ángulo central, entre 2. ¿Ok? De A a C sobre 2 para encontrar el ángulo que vamos a tener en B. ¿Ok? Ahora tenemos un ángulo semi-inscrito, ¿ok? Por definición, se lo vuelvo a repetir, dice, tiene su vértice en uno de los puntos de la circunferencia y lo forma una cuerda y una tangente. ¿Qué es lo que me quiere decir? Ahora tenemos una circunferencia y está pasando una recta tangente, que es lo que toca solamente un punto de nuestra circunferencia. Y a eso se le suma una cuerda, ¿ok? Teniendo eso en cuenta, decimos, tenemos aquí mi recta tangente, que solamente está tocando en C, y una cuerda que está en A a C, ¿ok? Y nosotros queremos calcular el ángulo que hay de A, C, B, ¿ok? Este ángulo que está en negrito. ¿Y cómo lo podemos calcular? Simplemente como el caso anterior. Para calcularlo vamos a ocupar nuestro ángulo central, que sería de A a C, que es el que nosotros tenemos, o de A o B, perdón, A o C, sobre 2. Ojo, AC es el ángulo completo, este que tenemos aquí, pero de ello lo marcamos nosotros para más fácil de A a C. Nuestro arco que tenemos de A a C. ¿Ok? Ahora nosotros tenemos sobre 2, perdón. Para calcular entonces de ACB es el arco de A a C sobre 2. Ahora tenemos nuestro ángulo interior. Por definición decimos, su vértice se encuentra en un punto interior de la circunferencia y lo forman dos cuerdas que se cortan. Ojo, las cuerdas no van a ser de la misma distancia y no van a estar en su centro, ¿ok? Ok, y aquí también dice, la medida de un ángulo interior es igual a la semisuma de los ángulos de los arcos comprendidos entre sus lados y sus prolongaciones, ¿ok? Y lo vemos de la siguiente manera. Queremos calcular el ángulo que hay de A, B, C. ¿Y cuál va a ser? Simplemente va a ser la suma del ángulo que va a ser de A a C más el ángulo de D a E entre 2, ¿ok? Y el ángulo, ¿cómo va a estar dado? Aquí lo estamos viendo. El ángulo de A a C a simple vista, perdón, podemos ver que puede ser este ángulo, pero no, si lo vemos con más cuidado, es el ángulo que va a estar justamente desde el centro. Todos los ángulos que nosotros estemos viendo o los arcos que estemos viendo va a ser justamente desde el centro, chicos. Entonces, el arco que va a ser de A a C más de D a E sobre 2, ¿ok? Y por último encontramos estas y decimos ángulo exterior, ¿ok? Por definición dice, tiene su vértice en uno de los puntos
exteriores de la circunferencia y lo forman dos secantes, ¿ok? Ojo, dos secantes, más bien, una secante es aquella recta que corta una circunferencia y toca dos puntos, ¿ok? Entonces tenemos esta recta que viene, toca dos puntos y choca con nuestra otra secante, ¿ok? Esta es cómo va a estar dado nuestro ángulo. Nosotros queremos calcular el ángulo de B, o en este caso que sería de ABC. Nuestro ángulo pequeño B que tenemos marcado aquí. ¿Y cómo va a estar dado? Por nuestro ángulo DE menos AC, que va a ser nuestro arco DE menos AC sobre 2, ¿ok? Para poder calcular nosotros nuestro pequeño ángulo B. Ahora, un ángulo circunscrito. Por definición se denomina si algún ángulo que forman dos tangentes trazadas desde un punto exterior a la circunferencia. O sea, tengo nuestra circunferencia y ahora tenemos dos tangentes. Estas tocan una parte de nuestro círculo y se unen justamente afuera, ¿ok? Ahora queremos calcular nuestro ángulo B o el ángulo ABC, que podríamos decirlo. Pero, ¿cuál es su definición? Ahora tenemos que va a ser AS, que es el ángulo mayor, menos el ángulo menor de las tangentes, ojo, de las tangentes sobre 2, ¿ok? Igual que en el de arriba, el ángulo exterior menos el ángulo interior. Ahora podemos pasar a hacer unos pequeños ejemplos para explicárselos. Decimos, si el ángulo central es de 35 grados, de A a B, determinar los valores A o B, que es A o B, y B o C, ¿ok? Simplemente es muy fácil. Por el ángulo central decimos que el ángulo de A o B es igual al arco que nosotros tenemos de A a B, que es igual a 35 grados. Eso es muy fácil, ¿no? Hasta aquí creo que vamos bien. Ahora, para calcular el otro ángulo que nos están pidiendo de B o C, simplemente es el ángulo A o B más el ángulo B o C. Esto es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo llano, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos un ángulo de 35 y el ángulo llano es de 180, entonces simplemente haríamos la resta. Pero por expresión matemática lo hacemos. Este está sumando, va a pasar restando y nos va a quedar que el ángulo BOC es igual a 180 menos el ángulo AOB, que estos serían de 35 grados. Por lo tanto decimos que 180 menos 35 es igual a 145. ¿Ok? Por lo tanto, los ángulos que nosotros vamos a obtener de AOB y de BOC son 35 y 145 grados respectivamente. Ok, ahora pasamos a nuestro siguiente ejemplo. Ojo, ahora tenemos nuestro siguiente ejemplo y dice, encuentra el valor del ángulo ABC, que sería ABC en nuestro pequeño angulito este, si formado por las secantes, si AC, si esta AC es de 63 y DE es de 27, o sea, estos ángulos son formados justamente desde el centro. Y como ya los habíamos dicho, que es por dos secantes, cortados por dos secantes, simplemente es el ángulo mayor menos el ángulo menor entre 2, ¿ok? Y sustituimos simplemente, tenemos 63 menos 27, nos va a quedar que son 36. Tenemos, ok, explicándolo, el ángulo de ABC, que sería el ángulo de B pequeño, este va a ser igual al arco de AC, que es el ángulo mayor AC, que es el primer punto donde tocan nuestras secantes, menos DE, que es el segundo punto donde intersectan nuestras secantes respecto a nuestro ángulo entre 2. Entonces sustituimos 63 menos 27 sobre 2, esto es 36 entre 2, por lo tanto nos va a quedar que nuestro ángulo B o el ángulo de ABC es de 18 grados. ¿Ok? Entonces, entramos al tercero y simplemente decimos, y se determina la medida del ángulo AOB, si AB, el ángulo mayor que nosotros tenemos, es de 160 grados y de CD es de 50 grados. Aquí ya lo habíamos visto. Para calcular este ángulo simplemente es la suma del ángulo
mayor más el menor entre 2, cuando el ángulo se encuentra adentro de nuestro círculo. Cuando están afuera es otra situación, pero en este caso está adentro de nuestro círculo. Por lo tanto, decimos que el ángulo AOB es igual al arco de AB, que es nuestro arco mayor, más el arco AC del menor, entre 2, que serían 160 más 50, que serían 210, sobre 2 serían 105. Por lo tanto, nuestro ángulo de AOB respecto a nuestra circunferencia va a ser de 105 grados. ¿Ok? Y por último encontramos nuestro un poco más difícil ejercicio, ¿no? Y decimos, si el arco TST', que es TST', que es este, más grande que nosotros tenemos, equivale a 240 grados. Mi pregunta es, determinar el valor del ángulo que forman las rectas AT' y AT. Pues que sería AT' y AT, que nos están pidiendo este pequeño ángulo. ¿Ok? Simplemente es muy fácil. Tenemos un ángulo formado por dos tangentes. ¿Ok? Y simplemente era nuestro ángulo mayor menos nuestro ángulo menor, que tocan nuestras secantes entre 2. Y decimos que el ángulo que hay de TAT', que es TAT', va a ser igual al arco que nosotros tenemos de TST' menos TS', o sea que sería este que va hacia adentro, sobre 2. Nosotros sabemos que el ángulo de un círculo completo son 360 grados, y si nos están dando la mitad del círculo, o bueno, los puntos donde chocan las tangentes, perdón, va a ser de 240, entonces 240 menos 360 nos va a dar 120 grados, que serían esto, ¿no? Que aquí lo vemos de la figura que tenemos de TST' más TS'T' son igual a 360, pero si nos están dando este que vale 240, por lo tanto, este ángulo va a valer 120. Sustituyendo simplemente va a ser 240 menos 120 entre 2. Esto nos va a quedar de 120 entre 2, por lo tanto es de 60 grados. El ángulo que vamos a tener en A, o el ángulo que va a haber de T a T' va a ser de 60 grados. Ok, chicos, espero que hayan entendido. Cualquier cosa déjenmela en los comentarios. Nos estamos viendo. Chao, chao.